Dios le bendiga a cada hermano que ya estamos en la casa del Señor en esta mañana para dar inicio a nuestra enseñanza bíblica. Vamos a empezar, aleluya, este servicio de este día domingo que el Señor nos permite estar en su casa. Así que le invito a que nos pongamos sobre nuestros pies y vamos a empezar con una alabanza, adoración a nuestro Dios, pidiendo siempre la dirección de su Espíritu Santo para que nosotros seamos edificados en todo lo que hagamos en este día, que es el día que hemos, aleluya, separado para estar en la presencia de nuestro Dios. Ahí donde usted está, ayúdeme a orar y así también saludamos a los que se conectan a través de Facebook, aleluya, para ver la enseñanza, que sea el Señor edificándoles también, hablándoles a cada uno, siendo instruidos por la palabra del Señor, como, aleluya, sabemos que es la palabra que nos edifica, nos instruye, nos corrige y nos enseña a fin de que cada uno de nosotros seamos enteramente preparados para el servicio en la presencia de nuestro Dios. Oremos en esta hora, bendito Dios. Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, en esta mañana que nos has dejado abrir nuestros ojos una vez más, Señor, para venir a adorar y glorificar tu nombre en esta mañana que estamos listos para empezar esta enseñanza, Señor, del cielo y de la tierra. Eres tú. Rendimos toda nuestra alabanza y nuestra adoración al único Dios verdadero, aquel que hizo los cielos, aleluya, la tierra y todo lo que vemos, Dios mío, con nuestros ojos, para poder nosotros, Dios mío, aleluya, darnos cuenta, aleluya, el Dios que tenemos, la magnificencia de su poder. Alabado es tu nombre para siempre, oh Dios. Queremos que tú nos acompañes en este día, Dios mío, en este servicio, Señor del cielo, aleluya. Desde el principio, Dios mío, de la enseñanza, aleluya, la escuela bíblica en esta mañana, edifica la iglesia, Señor. Habla, Dios mío, instruye, Padre. Habla al consciente, Dios mío, de cada uno en el corazón, Señor, para que nosotros atendamos, Dios mío, y seamos apercibidos, Padre, entendamos la palabra sabiamente, Dios mío, atendamos el consejo de ella, porque así, Dios mío, podemos ser sabios en nuestro caminar, oh Dios del cielo, aleluya, porque ella nos enseña, nos guía, Padre, cuando nosotros dejamos que la palabra entre en nuestro corazón y no solamente la oímos, no solamente somos oidores, sino queremos ser hacedores de ella, Dios mío, porque en ella está la bendición de cada uno, Dios mío, cuando la ponemos por obra, cuando la abrazamos, Dios mío, en nuestros corazones, oh Dios, la palabra produce bendición a nuestra vida y ella es la que nos va bendiciendo, cada día nos instruye, oh Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos que ya están en este lugar, a cada uno esforzado, Dios, aleluya. Así sé tú, mi Dios amado, recompensando a cada uno, Señor, la disposición de los corazones. Trae con bien a los que vienen en camino, Dios mío, y que vengan con esa disposición de escuchar la palabra, pero también atesorarla, Dios mío, para ponerla por obra, oh Dios del cielo. Gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo. Y te damos toda honra y toda gloria solo a ti, mi Dios. Recibe la Padre en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Bendito Dios. Así vamos a buscar nuestros expositores y vamos a estar leyendo la lectura antifonal. Gloria a Jesús. Seguimos en el pensamiento que hemos traído de la palabra del Señor dado al pueblo de Israel como mandamientos, como pacto con el pueblo escogido, aleluya, a través de Moisés, quien fue el caudillo que Dios usó para ser el mediador de libertar al pueblo de la esclavitud de Egipto, aleluya, y traerlos por el desierto a una tierra que les había prometido a sus padres que la daría, pero no sin antes darles, aleluya, unas palabras a través de Moisés como recordando el pacto que él había hecho con ellos para que no se olvidaran de quién era el verdadero Dios. Aleluya. Así vamos a buscar la lectura en esta hora y viene en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, y estaremos leyendo la lectura antifonal del verso 6 al verso 21. Viene intercalado, así que si usted tiene su expositor es más fácil leerlo, pero si no tiene, busque Deuteronomio capítulo 5 y se busca del verso 6 en adelante. Gloria al Señor.
Y dice la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia que vamos para el cielo decimos. Amén. Verso 6 dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Acuérdate que tú eres y que Jehová tu Dios honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No cometerás adulterio. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Gloria a Dios, aleluya. Bien, puede tomar su lugar en esta mañana y así dejamos a los maestros también que pasen con sus aleluya, estudiantes o alumnos a las clases correspondientes de acuerdo a las edades que se han separado para recibir la enseñanza de acuerdo a las edades. Gloria al Señor, pueden pasar con sus maestros. Y pues los jóvenes y adultos nos quedamos en este lugar para recibir la palabra a través de la enseñanza en esta hermosa mañana. Así que abrimos nuestro corazón, aleluya, y vamos a estar atentos ahora porque hemos llegado al pacto de Dios con mandamientos dado al pueblo de Israel. Bendito Dios. Así vamos a estar leyendo nuestros objetivos en esta mañana y voy a invitarle a mis hermanos, si tienen su expositor, que me ayuden a leer los objetivos, aleluya, para comenzar en la introducción en esta mañana. Amén, Manu. Después de estudiar esta lección, el alumno entenderá las razones por las que Dios demandó el cumplimiento de los 10 mandamientos. Amén, hermano Erwin. Estudiará y podrá describir los 10 mandamientos. Amén, gloria al Señor. El 3, mana Maricel. Dice, comprenderá la relación de los 10 mandamientos con la vida cristiana. Amén, gracias, Dios les bendiga. En la afirmación fundamental dice, una vida de satisfacción y paz está fundamentada en principios que orientan nuestra relación con Dios y con los demás. En el versículo que estaremos meditando dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Esto está en Deuteronomio capítulo 5, verso 1. Bien, siguiendo, aleluya, el pensamiento desde el principio, ¿verdad? Que hemos empezado este trimestre, gloria al Señor, la palabra de Dios que fue dada al pueblo de Israel como forma de estatutos y decretos para que el pueblo fuera regido, enseñándoles que no había otro Dios más grande que el Dios el cual ellos habían conocido cuando los sacó de la tierra de Egipto.
Y ahora estamos llegando al punto donde Moisés les está recordando los mandamientos recibidos en el monte Horeb, donde recibieron las tablas de la ley o los 10 mandamientos, que fueron los estatutos dados al pueblo para regirse y que les fuera bien en todo lugar o en todo momento donde ellos estuvieran o iban a entrar. En esta ocasión estaban a punto de poseer la tierra prometida. En la introducción vamos a estar viendo que en este punto el pacto de Dios con el pueblo se expresa de manera más concreta, con mandamientos que tratan sobre la relación del pueblo directamente con Dios y las relaciones entre ellos, o sea, entre el mismo pueblo. El amor y la obediencia de Israel se describen en términos de cómo se debe adorar y respetar a Dios y cómo se debe amar y respetar a los familiares y al prójimo en general. Vemos entonces en estos mandamientos que 8 mandamientos se expresan en forma negativa o prohibiciones, y los 2 positivos restantes, el último sobre nuestra relación con Dios y el primero sobre una relación con los demás. Moisés los introduce con una invitación a oír para aprender y guardar estos mandamientos. Esto es el oye Israel. Que esté atento para escuchar la voz de Dios a través de estos mandamientos que Dios les ha dado para ellos poder ser regidos y ser beneficiados ellos mismos para que les vaya bien en todo lo que emprendieran o hicieran. En el primer punto estamos viendo el oye Israel. En el inciso A dice, ¿qué debemos oír? Deuteronomio capítulo 5, verso 1, el que hemos leído, está hablando que llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Nosotros sabemos que la palabra del Señor nos enseña y nos guía, pero no sirve de nada el saber mucho si no se pone por obra, o si no, aleluya, nosotros vivimos o nos regimos por ella. Se queda nada más en un conocimiento y no tiene el resultado que Dios quiere que tenga la palabra del Señor en nuestras vidas. Porque el resultado será de acuerdo a cómo nosotros la recibimos, cómo nosotros atesoramos esa palabra o le ponemos la importancia de vida, le ponemos todo el interés, el empeño por guardar esa palabra que el Señor nos está dando. Moisés les está recordando al pueblo que ellos recibieron un pacto, pero que en esta ocasión él les tiene que recordar que es un pacto con mandamientos, o sea, con unas demandas de parte de Dios. Es un pacto donde Dios demanda cierto cumplimiento a sus leyes, a sus decretos, para que ellos puedan ser beneficiarios o recibir la bendición de Dios. Porque lamentablemente, ¿verdad? Todos sabemos que nosotros queremos la bendición de Dios, queremos los beneficios, pero a veces es difícil también someternos en obediencia a cumplir lo que la palabra del Señor nos demanda. Como pueblo de Dios, no es fácil. Esa parte del contrato pareciera que muchos la quieren brincar, pero así no funciona el pacto con Dios. Si no cumple usted, tampoco Dios se compromete con usted. Si nosotros cumplimos y agarramos, aleluya, ese pacto como algo
que es prioridad para nuestra vida, entonces Dios así nos tomará también en cuenta a nosotros. Por eso habla, entonces dice, ¿qué debemos oír? El mandato de Moisés a Israel es para oír, y es realmente, dice, una invitación para atender la Torá, para aprenderla y ponerla en práctica. No se pone o no se puede poner en práctica, escuche esto, algo que no se conoce. Además, se requiere que la obediencia sea voluntaria y no resignada. Note que al contenido de la Torá se le llaman estatutos y decretos porque son mandamientos. Moisés entonces le está haciendo al pueblo una invitación. En otras palabras, podemos decir que le está aconsejando al pueblo. Lamentablemente, ¿verdad? No podemos nosotros obligar a ninguna persona a someterse de cierta forma a la voluntad de Dios. Esto tiene que ser algo voluntario. Esto tiene que ser algo que nosotros cedamos o nos demos para Dios. No tenemos que sentir el buscar o el amar o el adorar a Dios como de una forma impuesta o como una imposición que nos cause carga, que nos cause molestia. Porque entonces se convertiría en algo que sería una resignación para nosotros en decir, pues no me queda de otra. Y así no estamos agradando a Dios. Es bien triste y lamentable, pero hay gente que está resignada en la iglesia. Estoy ahí porque tengo que estar. Y tengo que obedecer porque me toca estar ahí. Se han resignado más que ceder a Dios su voluntad y sus derechos y obedecer a Dios por una decisión de amarlo a Él sobre todas las cosas. Y eso no tiene que ser así en el pueblo. Por eso Moisés está invitando, aconsejando al pueblo y les está diciendo, oye Israel. El oye Israel le está diciendo, pon atención. Pon atención a las palabras que yo voy a pronunciar a oídos de ustedes en este día y que no se les olvide. No lo pasen por alto. Dice primero que no se puede poner en práctica algo que no se conoce. Por eso Dios tiene que ser claro con nosotros de las cosas que Él nos exige como pueblo de Dios. Ya el pueblo a esta altura que somos nosotros, la iglesia del Señor, no creo que hayan todavía gente inocente a lo que Dios nos está demandando. Ya todos tenemos un conocimiento de lo que Dios espera de ti y lo que Dios espera de mí. Y a veces esto se convierte en carga para los líderes que tienen que estar recordándonos una, otra y otra vez. Hermanos, está saliendo. Hermanos, está quedando. ¿Qué está pasando? Moisés está en la línea de la tierra que van a poseer y les tiene que recordar lo que Dios les está exigiendo como pueblo para que ellos no se olviden al entrar a esa posesión de esta tierra de quién es Dios, quién fue el Dios que los trajo en el peregrinaje durante el desierto y ahora están a punto de introducirlos a esa tierra donde Él les dijo que fluía leche y miel. Pero Moisés no los puede dejar pasar antes sin advertirles las consecuencias y los beneficios en cuanto a ellos se mantengan obedeciendo los mandamientos de Dios. Ahora llegamos al monte donde recibió
los mandamientos para que el pueblo fuera regido como pueblo escogido por Dios. En el inciso B del primer punto dice, ¿por qué debemos oír? Deuteronomio, donde leímos 5 del 2 al 6, dice, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Y yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Por qué debemos oír? Estos mandamientos son el pacto de Dios con Israel. Este pacto, aunque establecido en Horeb hace unos 40 años atrás, se dice que realmente se establece en ese momento con la generación actual. Recordemos que el pueblo ya tenía los años de peregrinaje desde que salieron de servidumbre, de la esclavitud donde estaban en Egipto. Pasaron toda la travesía del desierto, viendo las obras, las maravillas, los prodigios que Dios había hecho con ellos. Ahora llegan a la línea o a la frontera de la tierra a la cual ellos tienen que tomar posesión. Y Moisés tiene que hacerles este recordatorio, por eso está hablando aquí que Dios les ha dado los estatutos, no a los que murieron ya, sino a los que están vivos en ese momento, a los que van a ser introducidos, y les tiene que recordar. Les tiene que recordar estos mandamientos que fueron dados por el pacto que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Si nosotros vemos entonces, el pueblo tiene que poner atención a estos mandamientos porque Dios quiere que ellos se mantengan en obediencia a esos mandamientos o estatutos. La razón para escuchar la palabra de Dios, primero es aprenderla y guardarla. Y es múltiple. Es la palabra de Dios que los liberó de la esclavitud. Además, es la palabra del Dios que habló directamente con Israel. La palabra de Dios no se da con misterios y acertijos, sino cara a cara, aunque de forma asombrosa y poderosa, pero fue Dios quien les dio la palabra cara a cara al pueblo. El Señor nos tiene que hablar de una forma que nosotros atendamos, que pongamos nuestro entendimiento a lo que estamos escuchando, ¿verdad? Porque se nos ha dicho que lamentablemente mucha gente escucha pero no retiene nada, tienen oídos supuestamente de lagartijo que tiene el acceso directo, que la palabra entra por un lado y sale por el otro y nada se retiene. Porque la palabra que se retiene en el corazón tiene efecto. Surge en efectos que comienzan a notarse en la manera de vivir, en la manera de conducirse. ¿Cómo yo sé que una persona está obedeciendo a Dios o se está dejando guiar por la palabra en su forma de actuar? ¿A qué él le da prioridad? ¿A qué ella le da prioridad? ¿Qué es lo más importante para él? ¿Qué es lo más importante para ella? Porque es muy fácil nosotros descuidarnos y decir que estamos obedeciendo a Dios, pero lo que yo estoy mostrando es que ahora ya la palabra del Señor no es mi prioridad. Que ahora no es lo primero
obedecer. Entonces se nos tiene que recordar y Dios nos tiene que encarar, hablarnos de frente, ¿qué es lo que usted quiere en cuanto a su relación entre usted y Dios? Si usted dice que es pueblo de Dios, si usted dice que es hijo de Dios, usted ya recibió a Dios como su amo y Señor, entonces tiene que también ser obediente a la voz de Él y a la palabra como mandamientos y estatutos, porque si Él es su Señor, usted entonces está diciendo que tiene que obedecer en todo en cuanto a Él venga esa demanda para nosotros. Pero si yo no quiero obedecer, pues entonces Él no es mi Señor. Porque entonces solo quiero los beneficios, pero no quiero que Él sea mi dueño o el que me dirige. Por eso es que tenemos que oír. Moisés les está diciendo que aunque hace 40 años atrás recibieron este pacto en el monte, cuando Dios se manifestó, aleluya, y a Moisés dándole las tablas de los 10 mandamientos, pero ahora es hora de recordarles cuándo usted recibió a Jesucristo. ¿Cuánto tiempo tiene que recibió a Cristo en su corazón? ¿Usted se acuerda la relación que tenía con Dios en ese tiempo cuando aceptó a Jesucristo? ¿Cómo lo buscaba con todo su corazón? ¿Cómo amaba el estar en la iglesia? Estar en sus atrios, orar, buscar la presencia del Señor era su prioridad. Pero si usted es sincero delante de Dios, usted sabe que ha descuidado esa relación desde el momento que aceptó a Cristo para el tiempo que tiene hoy en la iglesia. Usted sabe que no ha sido igual su relación con Dios. Hay cosas que han cambiado, en algunos para bien, en algunos para el fundamento que han crecido en la palabra del Señor y algo otros que se han olvidado y han descuidado la relación que comenzaron a tener con Dios. Entonces Dios nos tiene que encarar. ¿Y cómo nos encara Dios? Por la palabra. Tú me has abandonado, tú te has apartado de mí. Y has puesto otras cosas que no soy yo en tu corazón. Has comenzado a darle prioridad a otras cosas más que a mi presencia, más que a mi nombre, más que el servirme. Entonces, por eso es que tenemos que escuchar lo que la palabra del Señor dice. ¿Qué debemos oír y por qué debemos oír? Debemos oír porque soy el pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que debo de oír? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios que los liberó de la esclavitud. ¿Cuál fue la razón por la cual nosotros estamos aquí? Porque un día Cristo nos libertó de la esclavitud del mundo. Si no, no estuviéramos acá. Porque una persona que sigue atada al mundo, suceden dos cosas. O se cansa de estar en la iglesia o se sale de la iglesia. Pero no se puede estar esclavo del mundo y querer servirle a Dios. Aquel que se acerca a Cristo tiene que ser libre totalmente, porque al que el Hijo os libertare será verdaderamente libre, para no volver a estar en esclavitud. Dios libertó al pueblo de la esclavitud de Egipto, no para que fueran esclavos una vez más, sino para que ellos pudieran disfrutar de esa libertad. ¿Cuál es la libertad que Dios nos dio? Que ahora no somos condenados como el mundo por causa del pecado. Ahora entonces tenemos que, la razón por la cual tenemos que escuchar la palabra de Dios es para aprenderla y guardarla. Ya hemos aprendido mucha palabra, pero ¿cuánto de esa palabra hemos guardado? Tenemos mucho conocimiento, pero sin ponerla por obra. La palabra de Dios dice que no se les dio al pueblo de Israel con misterios o acertijos, o sea, como algo que había que adivinar qué era lo que Dios estaba hablando, sino que fue clara la palabra de Dios. Dios no quiere que nosotros seamos ajenos a su voluntad. Cuando Dios se manifestó al mundo, fue claro el mensaje. Fue clara la palabra. ¿Verdad que aquí no se nos habla con acertijos? Con acertijos para nosotros estar adivinando qué será lo que quiere Dios de mí.
y que usted no tenga duda de decir, ¿será que estoy agradando a Dios? Usted sabe qué es lo que le agrada a Dios y sabe lo que no le agrada a Dios. Ahora la pregunta es, ¿hace por decisión propia lo que le agrada a Dios? ¿O son meramente puros mandamientos obligados a que usted los tiene que cumplir? Dios quiere tener un pueblo, pero Él no lo quiere tener como alguna carga. Como algo, aleluya, que es difícil de llevar. No quiere que seamos como una iglesia resignada. Bueno, pues tengo que hacerlo porque así dice Dios. Tengo que someterme porque así dice. No quiere como una resignación, Él quiere que obedezcamos la palabra del Señor. Que seamos obedientes. Los padres que tenemos hijos, de verdad que es bonito cuando los hijos son obedientes. No le causan tristezas a uno en el corazón. No te causan amargura. No te causan dolores. Cuando un hijo te obedece y le dices, hijo, no hagas eso o no te vayas por ahí porque te va a ir mal. Y él obedece, primero le va a ir bien a él. Y luego a uno como padre, hasta le dan ganas de recompensarle. Le dan ganas de decir entonces, no, mi hijo se está esforzando. Mi hijo está obedeciendo. Y yo me he dado cuenta por su forma de caminar, sus actitudes. ¿Y qué sale de nosotros? Sale el deseo de recompensarles y decirles, mira, lo que estás haciendo tiene una recompensa. Dios le está hablando a Israel como un padre amoroso para que atienda esos mandamientos, no como imposición, sino como algo que quiera obedecer el pueblo. Entonces Dios, cuando ve esa obediencia, no tiene más que bendecir a su pueblo. Esto es, aleluya, el motivo principal por el cual Dios escogió a Israel, para darse a conocer a las naciones, para darse a conocer a los pueblos, que dijeran, wow, qué Dios tiene este pueblo, esta nación. Porque decía en la clase anterior, porque qué Dios está tan cerca de nosotros como lo está Jehová. No tenemos a otro Dios que esté tan cerca como lo está Dios de nosotros. Todos los demás dioses son ídolos, son algo que no pueden contestar ninguna oración ni peticiones, como Dios escucha el clamor de su pueblo. Pero tenemos que entender entonces que sus mandamientos son para ponerlos por obra, no que son un capricho de Dios porque te tienes que sujetar. Cuando uno da mandamientos ya por capricho o para como obligar a alguien, ya no va a ser la misma reacción en la persona. Ya no va a ser la misma reacción, va a cumplir o a someterse, pero en contra de su voluntad. Y Dios no quiere a nadie en contra de su voluntad aquí. Si usted no quiere estar en la iglesia, es mejor que se quede afuera. Porque no está agradando a Dios. Si no estamos agradando a Dios, ¿para qué estamos acá? Estamos perdiendo el tiempo. Esa es la realidad de las cosas. ¿Para qué quieres saber los mandamientos de Dios si no los vas a poner por obra? ¿Para qué quieres saber más de la palabra del Señor si no la vas a obedecer? Dios les habló al pueblo cara a cara y no con palabras como acertijos que no entendieran lo que Dios les habló. Tenían que entender lo que Dios les estaba diciendo.
Y hay un dicho que dice, el entendido a señas, pero el que es necio ni a golpes. El entendido a señas entiende, pero el que es necio, ni aunque le golpeen, no deja de hacer las cosas. Así que tenemos que obedecer esta palabra, no porque sea un capricho de Dios. Nunca Dios puso sus parámetros, sus mandamientos como caprichos para obligarnos. No, Él los puso para que nos vaya bien. Estamos viendo, aleluya, en este punto, un pacto, pero con mandamientos. ¿Qué debemos oír y por qué debemos oír? En el punto número 2, los mandamientos con relación a Dios. Deuteronomio capítulo 5, versos 7 al 15 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Los mandamientos con relación a Dios. Los primeros cuatro mandamientos tratan sobre la relación directa entre Israel y Dios. Los primeros 2 sobre la adoración a Dios. Y los próximos 2 sobre las actividades cotidianas que repercuten contra nuestra relación con Dios. Así, se presentan 4 aspectos en los que demostramos el valor, la honra y el respeto que guardamos hacia Dios. Dios quiere que nosotros entendamos la voluntad de Él. Primero, ¿para qué? Para que valoremos lo que Dios nos está diciendo. Para que lo honremos a Él, para que le tengamos respeto. En estos tiempos que estamos viviendo, aunque la iglesia pareciera que haya perdido su valor, pero la palabra de Dios no pierde su valor. Algunos tal vez han bajado en la forma en que le predican al pueblo o que le enseñan al pueblo, pero la palabra sigue siendo la misma esencia como Dios la dio para que tenga el resultado que Dios espera, para que haga la obra por la cual Dios la envió y no retorne a Dios vacía, sino que se cumpla, se ejecute y se lleve a cabo como está escrita. Esta palabra que Dios nos ha dado no la podemos diluir, no la podemos rebajar, no la podemos acomodar, no le podemos quitar valor, no le podemos quitar el respeto que merece la palabra del Señor. Se tiene que dar, se tiene que dejar saber al pueblo que usted sigue estando
delante de un Dios que es más grande que todo lo que vemos. Hay gente irrespetuosa a Dios. Y yo no sé si es porque no han entendido la magnitud de quién es Dios para ellos. Pero nosotros no debemos de ser irrespetuosos más en la casa del Señor. Tenemos que guardar la reverencia, la postura de un, aleluya, hijo de Dios o de el pueblo de Dios. Pero ahora se le ha restado el valor a la palabra. Si tú no la quieres obedecer, está bien. Allá tú, pero la palabra sigue dándonos la misma demanda que Dios espera de nosotros como pueblo. Tienes que caminar apartado del mal, apartado del pecado, vivir en santidad para reverenciar el nombre de Dios y no que nosotros estemos jugando con el nombre de Dios como que fuera cualquier Dios. ¿Y cómo se llega a obtener esa reverencia? Es en cuanto a la sujeción suya a la voluntad de Dios. Porque yo no puedo estar dentro de la iglesia y mantenerme rebelde a la palabra de Dios. Yo no puedo decir con certeza y seguridad que soy un hijo de Dios cuando me rebelo en contra de sus mandamientos y no los estoy poniendo por obra. Lamentablemente puede ser que esté dentro del pueblo, pero no sé si delante de Dios sea contado como uno del pueblo. Eso Dios lo sabe. Si usted le da el valor debido a la palabra del Señor, solo Dios lo sabe. Si usted vive como hijo de Dios afuera o donde quiera que usted está, le sigue dando el valor debido a la palabra de Dios. Si usted sigue honrando a Dios, donde quiera que se para, que la gente vea que por sus palabras usted es cristiano y no le da vergüenza de hablar de Dios, entonces sigue honrando el nombre del Señor. Sigue respetando y guardando sus mandamientos hacia Él. Los mandamientos con relación a Dios, eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. El inciso A dice del segundo punto, el único Dios y la idolatría. Las naciones paganas creían en una multitud de dioses y con ellos justificaban muchas de sus propias actitudes y acciones corruptas. Al proyectarlas en estos dioses, debido a esa influencia degradante, Dios prohíbe el politeísmo o adorar a múltiples dioses. Además, el politeísmo crea ambigüedad y confusión en cuanto a la forma de adorar y servirles. Por eso Dios nos habla claramente que no podemos servir a dos señores. Cuando hablamos de dos señores, es el que está dirigiendo tu vida o por el cual tú estás esforzándote para agradarlo. Y sabemos que solo existen dos señores. Uno es el príncipe de este mundo, el cual ha cegado los ojos y el entendimiento para que la gente no crea en el verdadero Dios. Y el único Dios verdadero es el que nos ha hecho libres en Cristo Jesús. Entonces, ¿a cuál nosotros decidimos servir? Tenemos que tomar una decisión para que nosotros la abracemos y nos esforcemos y le demos a los que ya tenemos un poco de edad todavía la fuerza que nos queda al servicio a Dios, que nos gastemos para Dios. Porque el problema era que las naciones paganas tenían una multitud de dioses y justificaban, dice, muchas de sus propias actitudes y acciones corruptas por las clases de dioses a los cuales le servían.
Entonces Dios prohíbe dentro de su pueblo la mezcolancia con los pueblos paganos. ¿Por qué? Porque usted, si se mezcla con gente que no es cristiana, comienza a practicar las cosas que ellos hacen, va a terminar siendo arrastrado y sin darse cuenta se va a convertir uno de ellos. Ese ha sido el descuido por la cual mucha gente ha caído del evangelio, que una vez profesaron que esta era la verdad, que este era el camino, el único camino para llegar a Dios, y ahora están en otras religiones, donde todo es permitido. Y nos señalan a nosotros ahora de que somos muy radicales, de que somos muy exigentes, que exageramos mucho. Pero no es que nosotros exageremos ni que nosotros seamos los radicales, es que Dios nos está diciendo que tenemos que servirle solo a Él. No tenemos nosotros que tener ninguna mezcolancia con el mundo, ni tener prácticas de lo que ellos hacen. ¿Verdad? Como las prácticas que se vienen para el mes que viene. Es triste y lamentable que las mismas iglesias tengan prácticas de estas corrientes paganas, donde comienzan a darle cavidad o cabida a estas cosas que practican el Halloween, donde iglesias mismas comienzan a decorar al frente, donde iglesias mismas aceptan que sus feligreses hagan eso que le llaman trick or treat, que vayan con los niños, se disfracen y hagan tantas cosas. Y todo esto lo justifican, ¿por qué? Porque ellos no están obedeciendo como se debe de obedecer la palabra de Dios. Y nosotros no tenemos que tener ningún descuido en nuestra vida, porque puede hacer que no practiquemos estas cosas, pero caemos en otras prácticas. Caemos en otras prácticas que, si nos analizamos nosotros, ya Dios comienza a estar a un ladito del centro. Ya no está en el centro de tu corazón. Tú dices, haces a un ladito a Dios, Dios lo conoce, Dios sabe que yo tengo necesidad de esto. Entonces le estamos diciendo a Él, como que tú sí suples, sí puedes proveer, pero yo quiero hacer lo mío. Y ya comenzamos a descuidarnos de Dios. Y Dios nos tiene que llamar la atención y nos tiene que decir, te estás apartando, te estás alejando. Por eso en los primeros mandamientos hablan en cuanto a la relación directa entre Israel y Dios. Los primeros, aleluya, que Dios tiene que hacernos ver es quién es Dios para nosotros. Porque el politeísmo, el dejar la adoración a muchos dioses, provoca en nosotros ambigüedad, o sea que somos de dos formas. Una ambigüedad que hoy decimos somos del Dios verdadero y mañana somos del mundo. Que hoy practico la santidad y mañana me contamino. Que hoy digo aquí soy santo dentro de la iglesia, pero mañana le digo a Dios, tú conoces, Señor, me quiero divertir. Y hay una ambigüedad en la persona, ya no es radical. ¿Y sabe cómo nosotros lo vemos? Cuando usted comienza a poner pretextos y comienza a querer justificar lo que está haciendo y decir Dios entiende. Desde que la persona comienza a defenderse y a poner sus propios pretextos, está justificando lo que está haciendo delante de Dios. Una persona que tiene muchos pretextos es porque siempre se justifica detrás de algo que está haciendo para que los demás lo acepten. Para que los demás le digan, sí tienes razón. Tú tienes razón, es cierto.
Y es ahí donde comienzan a surgir los pensamientos equivocados y comenzamos a acomodar la palabra a nuestra forma. Ya no nosotros nos estamos metiendo al margen de lo que la palabra del Señor nos dice, sino que nosotros la queremos acomodar donde ella va. Y Dios entonces tiene que llamarnos la atención porque esta corrupción, de esto causa corrupción y confusión. Y se agrava cuando representa a Dios como imágenes y esculturas de objetos de seres vivos creados. Nosotros tal vez no ponemos esas cosas, pero en cierta forma terminamos obedeciendo a otras cosas que ya no es Dios. Y caemos en idolatría sin darnos cuenta. Y en el politeísmo, como estaba el pueblo de Israel en aquel tiempo, que se practicaban con ritos que nosotros consideramos inmorales. La idolatría representaba el intento por ejercer poder sobre Dios o manipular. Por eso esta práctica también es prohibida de parte de Dios dentro de su pueblo. La idolatría produce entonces en nosotros una manipulación que nos lleva a hacer cosas que a Dios no le agradan. Por eso Dios prohíbe la mezcolancia con otras clases de gente que no tienen la misma fe que nosotros. Porque si no, nosotros vamos a caer en el fuego del enemigo y sin darnos cuenta vamos a ser arrastrados por pensamientos de gente que nos están induciendo a que ya no tenemos que esforzarnos para agradar a Dios. A que ya no te tienes que esforzar para estar dentro de la iglesia. O si no, veámonos nosotros qué esfuerzo hacemos por agradar a Dios. Imagínense que la escuela dominical empieza a las 9:30. Y con esfuerzo llegamos cuando está empezando. Con esfuerzo. Y si nos dijeran los servicios comienzan a las 5 de la mañana acá. ¿Qué esfuerzo le estaríamos dando como prioridad a la palabra del Señor? Cuando nosotros ya no tenemos prioridad en algo, lo demostramos con nuestras actitudes. Nuestras acciones dejan a saber lo que para mí es importante. Y para lo que es importante para ti no se te tiene que decir muchas veces, hazlo. Porque está la voluntad puesta en eso. Tú lo haces porque sabes que es importante para ti. Como la voluntad de trabajar todos los días. Nadie nos lo impone, pero voluntariamente nosotros sabemos que tenemos que estar ahí. Y aunque estemos cansados, fatigados, pero a las 5 de la mañana dice, nos tenemos que levantar para estar en el trabajo, lo hacemos. Porque tú te estás esforzando en lo que sabes que es prioridad para ti y ahí tienes tu voluntad en lo que estás haciendo. Pero para Dios, ¿qué nosotros damos como esfuerzo? ¿Qué le damos a entender a Dios con las cosas que hacemos? Tal vez no adoramos imágenes, no hemos caído en la idolatría de ídolos de esa forma, pero el enemigo trabaja sutilmente que sin darte cuenta tú estás perdiendo el interés por aquello que era prioridad para ti. Y comienzas a ser manipulado por las cosas que tú estás practicando o haciendo. Manipulado es cuando tú le cediste tu voluntad y ahora te dejas guiar por eso, te manipula. Estos versos incluyen una frase que ha sido interpretada por muchos como evidencia de maldiciones generacionales. Los que así hacen alegan que las futuras generaciones heredan la culpa y consecuencia de los pecados de los antepasados. Sin embargo, olvidan o ignoran
la evidencia de las Escrituras, como en Deuteronomio capítulo 7, verso 9, que claramente presenta un fuerte contraste intencional entre la tercera y la cuarta generación y 1000 generaciones. Cuando nosotros nos enfocamos en las cosas de Dios y le damos la prioridad a Dios, nuestras generaciones va a ver en nosotros un modelo a seguir, un modelo a adorar a Dios, un modelo de búsqueda del Señor. Pero yo no voy a poder exigirle a mi siguiente generación que sigan buscando al Dios al cual yo predico, al cual yo enseño, cuando ellos me ven que yo no me esfuerzo para buscarlo. Entonces, ¿cómo yo quiero heredar las bendiciones de parte de Dios para mi generación? Todo tiene una influencia en nuestra vida. Yo no espero que mis hijos sean hombres o mujeres de Dios cuando yo no les inculqué valores o no les di ejemplo de que cómo se debe de ser un hombre o una mujer de Dios. Moisés no le está reclamando por los padres que murieron ya. Les está diciendo, es para nosotros los que estamos vivos en este momento, los que estamos aquí. Usted no le inculque, no se ponga pretextos o no culpe a sus padres o a los antepasados por las cosas que pasaron. Es para usted el que está vivo hoy acá delante de Dios, el que está recibiendo esta palabra. Los padres murieron en el desierto. Hay una generación nueva que está ahí delante de la tierra prometida, a la cual van a tomar posesión de ella. Moisés les está diciendo, ¿a quién escucharon en el monte? ¿No fue la palabra de Dios cuando les habló cara a cara a ustedes? Dios nos habla claramente, hermanos, para que nosotros entendamos que los beneficios del Señor son grandes para nosotros en cuanto a la bendición que Él desea darnos, pero también hay unas demandas, están los parámetros que son los mandamientos para que nuestra vida tenga una estructura, que tenga un fundamento, que nosotros le demos valor a lo que se debe darle valor. Cuando habla entonces de esta frase tercera y cuarta generación, representa a la totalidad de la tribu familiar de aquellos tiempos que habitaban junto a las familias extendidas. Así se describe que las prácticas pecaminosas del padre de familia usualmente eran seguidas por todo el conjunto familiar. Además, hay un pasaje bíblico en Ezequiel 18:1 al 20 que detalla y explica este tema, particularmente el verso 20. En cuanto Dios visita hasta la tercera y cuarta generación de los que se guardan para Dios, en cuanto a aquellos que no obedecen a Dios. Entramos, aleluya, entonces en los mandamientos en los cuales tenemos que entender que Dios está demandando la atención directa hacia el pueblo de Israel. Por eso los primeros mandamientos tienen que ver en cuanto al pueblo y la adoración hacia Dios, la reverencia a su nombre y el respeto que le deben dar a Dios. En el inciso B del segundo punto, vamos a ver el nombre de Dios. Deuteronomio 5:11 habla, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Para las culturas de ese tiempo, el nombre representaba a la persona misma, por lo que debía respetarse tanto como a Dios mismo. La frase en vano se refiere a la idea de falso, sin valor o propósito. Y hasta podríamos decir sin respeto.
Cuando usamos el nombre de Dios para ganar influencia y poder sobre otros, como en la manipulación, estamos adjudicando a Dios propósitos que no corresponden. Los nombres de deidades antiguas eran usados con propósito o con propósitos mágicos para maldiciones y para conseguir bienes y favores. Dios tiene que hacer mención del nombre de Dios en el pueblo de Israel, que el nombre de Dios no es cualquier cosa que se puede tomar a la ligera o como un juego. Yo me acuerdo, aleluya, en Guatemala, que cuando uno es tal vez no inocente, sino que no sabe el peso que tiene el nombre de Dios, lo toma muy a la ligera y comenzaban a jurar por el nombre de Dios, como dando a entender que se estaba hablando en serio, o quería que la persona fuera creíble en lo que estaba diciendo. Y decían, te lo juro por Dios. O esto pasó así por Diosito. Tal vez porque había en nosotros, como que nosotros no ignorábamos el peso que tiene de tomar el nombre de Dios para hacer cosas a nuestro favor. Pero Dios nos tiene que decir acá que no tenemos que tomar el nombre de Dios en vano en cuanto a adjudicarles cosas a que Dios ha hablado o Dios no ha dicho. Y esto lo podemos ver en los falsos profetas o los falsos maestros, que no les da pena hablar en el nombre de Dios y decirte, así dice Dios, así dice Dios. Y se le están adjudicando muchas cosas a Dios cuando Él no ha hablado y no ha dicho. Y se está tomando el nombre de Dios en vano. Cuando usamos el nombre de Dios para ganar influencia y poder sobre otros, se convierte como en una manipulación. Y le estamos adjudicando a Dios propósitos que no corresponden. Por eso tenemos que nosotros entender que Dios prohíbe usar su nombre en la manera que hacían los paganos con los nombres de sus dioses. El nombre de Dios tiene un respeto grande dentro de su pueblo, que cuando nosotros escuchamos a alguien hablando en contra del nombre de Dios, nosotros tenemos que ser atrevidos y decirle que no debe de hablar de esa forma del nombre de nuestro Dios, al cual es nuestro Dios. Tenemos que defender el nombre de Dios porque Él merece respeto, porque no hay otro Dios como nuestro Dios. Cuando alguien está rebajando el nombre de Dios, nosotros como hijos de Dios, tenemos que decir esto no es así. Porque un hijo, yo no sé hasta qué punto él se atreverá a defender el nombre de su padre, pero en aquel tiempo los nombres de los padres tenían respeto. Había un respeto que la gente conocía a los hijos por el nombre de sus papás. Y decían, este es el hijo de fulano de tal. Esa persona merece respeto. Son haciendados, son de dinero, es el hijo de tal señor. Y los nombres merecían respeto. Y que alguien hablara en contra de esos nombres, se corría el peligro de que no lo volviera a hacer. Porque merecían respeto esos nombres. Y ahora nosotros como iglesia, ¿cómo nosotros reverenciamos el nombre de Dios? ¿O tomamos el nombre de Dios como juego? ¿Cómo usted reverencia el nombre de Dios en su vida? ¿O el nombre de Dios no tiene tanto peso en el pueblo de Dios? Moisés les está advirtiendo que Dios ya no va a tomar a nadie por inocente, como diciendo no sabía lo que hacía.
Ya nosotros no somos inocentes a estas cosas, a las demandas de Dios para nosotros como pueblo o hijos de Dios. Nosotros tenemos bien claro, por eso Dios prohíbe usar su nombre de la manera que lo hacían estos paganos, con los nombres de sus dioses. Dios no es cualquier Dios. Dios es el único y Dios verdadero. No hay otro Dios como Él al cual nosotros tengamos que rendirle nuestro culto, la adoración, la reverencia debida a su nombre. Porque ya conocemos quién es Dios, quién es el verdadero Dios. Por eso estamos hablando del nombre de Dios, que no hay que tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Tenemos que tener mucho cuidado, y esto de respetar o guardar estos mandamientos con toda reverencia en nuestras familias, primero se debe de ver en nosotros los padres de los hijos. Si usted reverencia el nombre de Dios, si usted le da la prioridad al nombre de Dios en su vida, los hijos tienen que reverenciar el nombre de Dios. No lo tienen que tomar en vano. No tienen que andar jurando por el nombre de Dios por cualquier cosa para que les crean. Usted sabe que habla verdad. Usted sabe que está delante de Dios en todo cuanto hace y dice. No tenemos que decir para que me crean, y te lo digo en el nombre de Dios, porque Dios no dará a nadie por inocente de las cosas que nosotros hagamos. Entramos entonces ahora en el día de reposo. Deuteronomio 5, 12 al 15. Dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. El día de reposo fue, hermano, para que el pueblo de Israel conmemorara esa esclavitud de la cual Dios los había hecho libres, donde trabajaban sometidos en la esclavitud, y que conmemoraran ese día como un recuerdo de lo que Dios había hecho y cómo los había sacado de Egipto. Y les dice: 6 días trabajarás y el séptimo día descansarás. Y está hablando de toda obra, sin hacer nada, para que nosotros dediquemos ese día al Señor. Nosotros tal vez no estamos en el Antiguo Testamento y tal vez no influiría el sábado, que era el día que ellos tomaban, pero ahora nosotros sabemos que el día que hemos dedicado para el Señor es el día domingo. De lo cual el Señor nos aconseja que dejemos toda nuestra obra y dediquemos este día para el Señor. Yo no sé si usted lo había pensado así, pero o nadie se acuerda en la mañana de decir: Señor, este es el día que tú has hecho para adorarte y glorificar tu nombre. Yo no sé si se acuerdan todavía de eso, pero este día es el Señor, es del Señor. Para que nosotros tengamos memoria y reconozcamos de dónde Dios nos ha sacado. Y en gratitud estemos en su casa, no que lo sintamos como algo exigente. Tengo que estar el domingo hasta las 2:30 de la tarde, todos los domingos, y qué pesado es. Ya no hay un gozo el estar en la casa del Señor. Y queremos que todo vaya rápido y se termine. Esta es la realidad de nosotros. Ya no hay esa conmemoración de decir: Señor, gracias porque me trajiste de mi tierra.
y estando en este país me sacaste de la esclavitud del pecado. Ahora estoy en tus caminos. Tú me has bendecido. Tú has prosperado, Señor, mi entorno, mi casa, mi familia, mis hijos, todo, Señor, cuanto tengo, ha sido por tu gracia. Si nosotros entendiéramos la magnitud de eso, no levantaríamos nuestra cabeza de estar en sus atrios. Este día que hemos dedicado para el Señor, de dejar todas nuestras tareas y decirle al Señor, yo te voy a entregar este día, Dios mío, desde mañana, desde temprano, te lo dedico a ti, Jesucristo. En mi corazón está el estar en tu casa para adorarte, para bendecir tu nombre, para exaltarte, Señor. Ya no hay esa dedicación de este día, sino que, imposición a las 9:30 de la escuela dominical. Ya no hay esa gratitud. Se nos ha olvidado ese día que hemos separado para darle la honra y la gloria de vida a nuestro Dios. Dios le está recordando al pueblo que 6 días van a trabajar y que después, aleluya, usarán el 7º día como reposo para que descansen. Imagínense, está hablando de toda la casa. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el 7º día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva. Entonces quiere decir que nosotros seamos ejemplo para los que no conocen al Señor. De decirle el día domingo, yo lo dedico a la iglesia, no trabajo. Pero si nosotros le decimos, yo no trabajo el domingo, pero si quieres trabajar, trabaja. Tenemos que ser influencia. Hay una cadena de comida rápida, ¿va?, que guardan el domingo, que no abren. Yo no sé, ¿va?, cuál ha sido la forma, cómo se estableció esto, pero si el que lo puso así es cristiano, imagínense cómo está reverenciando el nombre de Dios, que no trabaja ninguno de sus empleados. Descansan porque el domingo separaron las obras, separó la obra. Hay que descansar de toda la obra para que nosotros le demos a Dios nuestra adoración sin estorbo de estar pensando que al salir de la iglesia tengo que salir corriendo a hacer este trabajo. Tenemos que estar descansados de todo. Que tu mente, tu corazón, tu alma y con todas tus fuerzas, con todo, aleluya, entendimiento, estemos aquí. Cuando el Señor dice descansarás de tu obra, no dice te dormirás en la iglesia. No dice nos vamos a dormir en la iglesia, dice descansarás de tu obra. Es que Dios nos tiene que hablar así. Yo me acuerdo que cuando mi abuela me hablaba y no le atendía, al ratito sentía de aquí me llevaba y te dije que hiciera. Y a veces Dios nos tiene que jalar así para atender lo que Él nos está hablando. Porque somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Dios. Hermano, no somos cualquier cosa. Tenemos un valor delante de Dios, valemos la sangre de Jesucristo que fue derramada por amor a nosotros. Si en nosotros no hay nada de valor, lo único de valor que hay en nosotros es porque Cristo lo ha puesto, que es su presencia en nuestras vidas. Eso es lo que Él ha puesto. Nosotros seguimos siendo vasos de barro. Que no hay nada de valor, solamente lo que Dios nos ha dado. Por eso tenemos que reconocerlo nosotros, que sin Él no seríamos nada. Sin Él no tendríamos nada. Todo es por gracia. Lo que de gracia de Dios hemos recibido en nuestras vidas. ¿Van a pasar mis hermanos de escuela dominical?
El día de reposo conocido para los judíos como el Shabbat, que representa la idea de descanso o reposo, y no un día antes del domingo, y su significado no apunta a un día específico de la semana, sino que este es el día que nosotros hemos dedicado al Señor, pero todos los días tenemos que guardarnos para el Señor, dedicarle esa devoción con reverencia al nombre del Señor, no solamente los días que estamos dentro de la iglesia, son todos los días que tenemos que tener esa devoción de guardar el respeto a nuestro Dios donde quiera que vayamos y a su nombre. Eso era establecido para el pueblo de Israel, el Sabbat, que era el día que ellos usaban, donde dejaban, aleluya, toda obra y toda cosa que se hacía para que pudieran estar agradando, aleluya, al Señor en ese día. Pero simplemente se quedaron en el ritual, pero no entraban en lo que Dios quería que entraran, en la adoración y la búsqueda de la presencia de Dios. Entramos en el punto número 3, los mandamientos con relación a los demás. Deuteronomios 16 hasta el 21. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo. Ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Los mandamientos con relación a los demás. En el vocabulario habla la palabra honrar, o en el término hebreo kabed, tiene literalmente la idea de peso. Honrar es literalmente, en sentido positivo, primero, dar peso. Y en sentido figurado es dar importancia y valor. Las cosas que Dios nos ha dicho, si nosotros dejamos de darle la prioridad o la importancia de vida, ya no tienen peso. Ya no tienen peso en nosotros. Y a veces cuando nos hablan, exigiéndonos que tenemos que dar el porte, dar la altura al nivel de lo que conocemos, o si somos líderes dentro de la iglesia, se nos exige que tenemos que cumplir con ciertas demandas. Y se convierten entonces como una imposición, pero para nosotros ya no tienen ese peso. Ya no tienen la importancia. Y ninguno de nosotros o ningún siervo, por cualquier nombre que se tenga, no podrá ser portador de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, cuando ya no le da importancia a las cosas que tienen peso. El ser portador de la presencia del Señor es un peso muy grande, que requiere un sacrificio, una entrega, una demanda, negarnos a nosotros mismos. Todos queremos unción, todos queremos respaldo de Dios cuando hacemos algo acá y nos metemos un día de búsqueda al Señor. Nos metemos un día de entrega a Dios cuando me toca.
Ahora me toca estar al frente, Señor, me meto en este día y quiero que tú me uses, úsame, Señor. Derrama el peso de tu gloria sobre mí. Pero ¿y qué tal todos los demás días? ¿Cómo está el peso de la responsabilidad que tú tienes delante de Dios para ti? Ya no tiene la misma importancia. Por eso en el sentido figurado dices dar importancia y valor. Número 2, reconocer ese peso figurado es dar gloria o glorificar. Y en el sentido negativo, poner peso figurado es agravar. O en el contexto de la lección, aplicarían los sentidos positivos y una acción que se hace extremadamente de uno hacia otro. Cuando tú entiendes la demanda que tienes de parte del Señor y las cosas cobran peso en tu vida, hay una entrega delante de Dios, pero cuando se convierte en el sentido negativo, se agravan las cosas porque ya las sientes como imposición. Y a veces la palabra se siente tajante. Ahí sí se siente como esa espada que penetra porque me están diciendo, tú tienes que dar el porte de lo que dices que eres. Tienes que estar en la presencia del Señor. Yo tengo que ver que tiene la importancia para ti. Eso es honrar el nombre de nuestro Dios. En los mandamientos en cuanto a la relación entre nosotros o entre los demás, que nosotros sabemos que es al prójimo, también tienen un peso en su cumplimiento porque eso se convierte en un estorbo para nosotros servirle al Señor. En estos próximos mandamientos tratan sobre el respeto y el valor que reconocemos a los demás. Los demás están representados en el pasaje por la familia, los padres, cónyuges y el prójimo. El reconocimiento de valor se debe demostrar honrando, protegiendo la vida humana, siendo fiel al cónyuge, respetando la propiedad ajena, protegiendo y respetando la reputación e integridad del prójimo. Las acciones prohibidas aquí constituyen actos de violencia contra los demás por ser injustos, contrarios al orden divino. Por eso comienzan en los mandamientos que estamos viendo, dados, aleluya, al pueblo de Israel. Ahora entramos en uno de los mandamientos que tiene una promesa de parte de Dios, que es el de honrar al padre y a la madre. En el verso 16 dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Si usted quiere la bendición, como hijos tienen que honrar primero a su padre y a su madre. Claro que primero es toda la reverencia a nuestro Dios y después amar o reverenciar a nuestros padres. Honrar a nuestros padres y madre implicaría darles el valor e importancia a través de nuestra recepción a sus consejos y en las atenciones que necesiten de nuestra parte. No olvidarnos de ellos, no dejarlos abandonados. También implica reconocer su valiosa aportación a nuestra vida. Si no fuera por ellos, no estuviéramos aquí. Eso es simple y sencillamente así. A través del respeto y la gratitud, los honramos con actitudes y con acciones o gestos que van de acuerdo con ese respeto, tales como el procurarlos, el saludo respetuoso, el tono y vocabulario de atención y otros. Como nosotros, ¿verdad?, le damos reverencia a nuestros padres o les tenemos ese respeto. Pero el apóstol Pablo observa en Efesios capítulo 6, verso 2,
que este mandamiento es el primero con recompensa. En este caso, la prolongación de vida y bienestar en la tierra. Esta promesa representa el valor que tiene el honrar a los padres para la paz y la prosperidad en la vida. Aunque bien puede Dios lograr esta promesa de forma directa al que cumple este mandamiento. Si nosotros vemos en la Biblia, no son imposiciones directamente para que nosotros las cumplamos. Es para que nosotros lo atendamos y disfrutemos del resultado de ello, de él agradar a Dios, o el de someternos, o el de cumplir con sus mandamientos. No fue por un capricho del Señor, fue algo para que nos vaya bien a nosotros. Nunca Dios estableció ninguna regla ni ninguna norma con el fin de que nos fuera mal. Todo es para beneficio de nuestras vidas. Es para que usted y yo seamos los beneficiarios. Mire, si nosotros estamos bien hasta este momento, es porque Dios nos ha guardado. Y eso ha sido el beneficio de usted, buscar todos los días de Dios. Él es el que ha tenido cuidado de nosotros y no ha dejado que pasen cosas más allá de lo que Él ha permitido para que nosotros no nos perdamos o no nos desviemos de darle siempre la reverencia a su nombre, porque si no tuviéramos cosas que nos empujaran a buscar a Dios, fácilmente nos apartamos o nos extraviamos. Por eso los hijos tienen que entender que el consejo de un padre no es porque ellos quieren que les vaya mal. El consejo de los padres será sabiamente de acuerdo a las experiencias que un padre ha pasado o ha tenido y quiere evitarle que les vaya mal a los hijos. Pero lamentablemente, ¿verdad? Que los hijos o nosotros que en un tiempo, creyendo que lo sabíamos todos, nos comportamos desobedientes a los padres y éramos rebeldes. Y venimos a entender a un padre hasta que nosotros fuimos padres. Así que los que van a ser padres o los que ya son padres entienden este peso hasta que tienen el compromiso de ser padres. No podemos entender de otra forma si yo no lo paso o lo vivo en esta carne. Yo quiero que mis hijos sean obedientes, yo quiero que mis hijos me den el respeto a mí, entonces yo les tengo que inculcar, yo los tengo que instruir para que les vaya bien. ¿Cuántos de nosotros no deseamos que nuestros hijos triunfen en este país, que no hay límites? Los únicos límites que hay son los que nosotros mismos nos ponemos de las cosas que queremos alcanzar. Pero ellos no tienen límite, imagínense, y de la mano de Dios, ¿cuántas más cosas pueden lograr o hacer en este lugar? ¿Acaso hay impedimento? No hay impedimento alguno. Dios nos ha dado ejemplos cómo jóvenes triunfaron en tierras extranjeras, pero se mantuvieron obedeciendo lo que sus padres les habían enseñado. Y no negaron la fe de sus padres y se mantuvieron creyendo que Dios era el mismo, aunque no estuvieran en su lugar de su tierra. Los hijos pueden triunfar, los hijos pueden sobresalir en este país más cuando busquen el respaldo de Dios que los ayude, que los guíe por el camino. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean alargados en esta tierra. Entonces dice, prefiero entenderlo como resultado del proceso de formación y el crecimiento personal y social que experimentamos. Esto es el respeto y valoración que le damos a nuestros padres, producirá una dinámica en nosotros y nuestras familias que redundará en mayor unidad, comprensión, salud y madurez para sobrellevar las situaciones de la vida con paz. Qué bueno es cuando los padres y los hijos viven en armonía. Los hijos se someten y obedecen y los padres reciben ese beneficio. Porque hay padres que no pueden también cosechar donde no sembraron.
Si nunca le dieron el tiempo a sus hijos, nunca le dieron el valor a sus hijos, nunca los instruyeron, nunca les hicieron sentir que tenían a un padre que los estaba protegiendo, no pueden demandar de los hijos también el cuidado de ellos cuando no se puedan valer. Hay una exigencia, hay una... esto es algo recíproco, ¿verdad? Que nosotros sembramos en nuestros hijos y los dejamos a ellos esperando que cuando sea su tiempo nosotros cosecharemos lo que hemos cultivado en nuestros hijos. Se nos ha enseñado que nuestros hijos son arbolitos que nosotros los estamos cuidando todos los días, los estamos regando con la palabra del Señor, van creciendo, que cuando llegan a un punto que están bien frondosos y uno dice, wow, esos son los hijos que Dios me permitió tener, los he instruido en sus caminos para que se vean bien. Que sean como esas saetas en manos de valientes, dice, lanzadas al mundo o a la sociedad. Que defiendan el nombre de Dios, que le den, aleluya, ese valor a las cosas de la palabra de Dios cuando estén allá afuera en sus trabajos, pero que no la gente diga, y no eran cristianos y no fueron levantados desde chiquitos en la iglesia. Y es triste y lamentable que los padres tengan que llorar a causa de los hijos. Pero por eso el consejo es para que nosotros veamos, hay que honrar a nuestros padres para que nos vayan bien. El otro, aleluya, mandamiento es el homicidio, o no matarás. Que aunque este verso ha sido interpretado para justificar posiciones a favor del pacifismo y en contra de la pena capital, el contexto bíblico nos lleva a entenderlo como dirigido al caso particular cuando una persona intencionalmente le quita la vida a otra persona, no a animales como alegan para justificar una dieta vegetariana. En Génesis capítulo 1, verso 27, se establece que esta prohibición protege la dignidad humana por ser hecha a la imagen de Dios. Sin embargo, las escrituras tratan excepciones como las muertes accidentales o no intencionales. O sea que cuando Dios le habla a su pueblo de no matar, de no atentar en contra de su prójimo, está hablando de que nosotros no podemos atentar en contra la vida del ser humano porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. No podemos quitarle la vida a nadie. Pero también está hablando, haciendo una reverencia en cuanto a, sea como accidentalmente o sin querer o tener la intención de que se cometa un homicidio. Y por eso, aleluya, en el pueblo de Israel se habían llevado al punto de juzgar a estas personas y de darles una oportunidad a aquellos que no habían tenido eso planificado o planeado y que accidentalmente mataban a una persona. Por otro lado, creemos que la prohibición de matar aplica al acto de matar criaturas también en el vientre de las madres. Si entendemos que son seres humanos hechos a la imagen de Dios, aplica también al acto de matar a otras personas desahuciadas social, médicamente, como la atanasia, de lo que hablamos una vez en una clase, que si esto era permitido, ¿verdad?, atentar contra la vida de una persona que ya estaba en un sufrimiento o estaba en coma, que si Dios permitía que nosotros decidiéramos que esas personas dejen de existir o dejen de vivir. Y todo acá nos está hablando de que todo eso Dios lo pone en nosotros como el atentar, como homicidio, ¿verdad? Desde el vientre de las madres que los niños están formados, ya si alguien atenta contra la vida de un niño ya es homicidio o está matando a alguien que tiene vida o que es creado a imagen y semejanza de Dios. Además, en el Antiguo Testamento no se condena por matar en la guerra. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo
indica que las instituciones de ley y orden cuentan con el aval divino para administrar la justicia. Por otro lado, creemos que la prohibición era aplicar al acto de matar también desde adentro, pero cuando es en la guerra, en aquel tiempo, ¿verdad? Eran mandatos de Dios. Por causa de estos pueblos paganos que nosotros conocemos, que Dios daba instrucciones de raer a esa gente, de matarla por completo para no dejar descendencia o raíces para que se levantaran otra vez y atentaran en contra del pueblo de Israel. Pero el apóstol Pablo está hablando que aquí no se condenaba por matar en las guerras, porque era algo, ¿verdad?, que estaban cumpliendo con una ordenanza. Cuando nosotros vemos entonces esto de matar a una persona que está sufriendo, no sé cómo lo hemos recibido o entendido, qué decisión nosotros tomaríamos como iglesia de quitarle la vida a una persona que está sufriendo. Pero en cuanto a nosotros sabemos que las decisiones tomadas caen como culpa o caen en contra de la persona que da esa orden directa de hacerlo. Y así que las personas que se involucran en matar a un niño desde el vientre son culpables ya también de homicidio. Y no solo los que los practican, sino la persona que está de acuerdo en que se lleve a cabo. ¿Verdad? Como las madres que por descuido tal vez vinieron a tener el fruto de algo que no desearon, pero eso no les da a ellas esa potestad de decir yo hago y deshago con lo que es mío, porque los hijos o ya son una vida independiente o ya tienen ellas que dar cuenta por ese hijo que se lleva dentro del vientre. Vemos entonces ahora, para ir cerrando, el adulterio. ¿Por qué Dios habla así en los mandamientos de todas estas cosas? Porque el adulterio, dice, hace violencia y trastoca la integridad familiar, trayendo herederos ilegítimos. Y esta podría ser las razones sociopolíticas del mandamiento. Pero hay otras razones muy importantes para que se haya incluido este mandamiento. La relación más íntima que puede existir entre un hombre y una mujer es el matrimonio. Y el grado de confianza y la profundidad del vínculo emocional que se obtiene a través del matrimonio entre los cónyuges es grande en el matrimonio. Por eso también Dios prohíbe el adulterio. En Hebreos 13:4 afirma que el matrimonio debe ser honroso y advierte que Dios mismo juzgará a los adúlteros. Si no se protege la integridad del matrimonio, se violentará no solo la relación matrimonial, sino también la familiar y la comunitaria. Dios nos tiene que enseñar estos principios morales, hermanos, para que nosotros tomemos en serio primero a Dios y que las demás cosas caigan en su casilla como prioridades, como algo que es, aleluya, resultado de la obediencia a Dios. Dentro de la iglesia, el matrimonio se tiene que tomar como algo serio. Se tiene que tomar como algo que es establecido por Dios, que no es para jugar y no es para que cuando yo me aburra de ella la puedo cambiar o cuando yo me aburra de él lo puedo cambiar. ¿Por qué Dios quiere perpetuar el matrimonio? Porque Dios quiere que todo sea legítimo, para que no hayan problemas, para que no hayan divisiones, para que no hayan dificultades. Por eso el matrimonio tiene que ser honroso, es algo sagrado establecido por Dios, con el único propósito y motivo que al hombre le vaya bien y fuera feliz mientras estuviera en esta tierra, como resultado de obedecer a Dios. Sabemos que siempre nos ha dicho el pastor, usted no se casó para que el otro lo hiciera feliz o para que la otra lo hiciera feliz. Usted se casó en una relación en la cual los dos van a trabajar como un equipo, como, aleluya, un matrimonio unido, donde todo lo demás que se quiera meter en el entorno del matrimonio va a ser contrario y los dos van a trabajar en contra de estas cosas, para que no haya división, para que no cause bajas, para que no cause, aleluya, decepciones que después afecten a una de las dos personas. El matrimonio, aleluya, es algo sagrado. Hurtar
o robar. Este mandamiento reconoce el respeto por la propiedad ajena, incluyendo su libertad. Mire, Dios nos ha dado la oportunidad de que nosotros tengamos algo para nosotros, que no tenemos que robarle a nadie. Más dentro del Señor, mire, hacer las cosas transparentes delante de Dios. Es mejor esa bendición. Que aunque parezca que usted batalla, que usted lucha, pero es mejor la bendición que viene de Dios que hacer algo que nosotros no estemos agradando a Dios. Que en el momento la podamos con nosotros tomar equivocadamente como una bendición, pero eso va a tener una retribución. Hacer las cosas ilícitas, eso no le agrada a Dios. No podemos nosotros andar robándole a ninguna persona. No podemos nosotros andar aprovechándonos. Nosotros tenemos que trabajar con lo que es justo para que nos vaya bien, para que Dios bendiga, aleluya, nuestras vidas. El falso testimonio. No levantará falso testimonio en contra de tu prójimo. Son acusaciones viciadas o falsas que pueden destruir la reputación de otras personas y hasta la de sus familias. Las familias son las unidades fundamentales de la comunidad que construye el pueblo con el que Dios ha establecido su pacto. Mire, esto de andar levantando falso testimonio, hermanos, es muy peligroso delante de Dios. Mejor es quedarnos calladitos, que nos vemos mejor, que andar hablando cosas que no nos incumben. Tú mismo te estás cerrando puertas con lo que hablas. Tú mismo te estás acarreando sin darnos cuenta maldiciones que van a ser caídas en contra de nuestras generaciones por andar hablando algo que no es. Por eso mejor no hablemos. Yo he visto personas que se han burlado de otras personas por alguna condición física y ellos más adelante lo sufrieron en hijos o nietos. Porque no se dieron cuenta que las palabras que salen de tu boca amarran y atan algo en lo espiritual. Hay un poder en las palabras que nosotros hablamos. Así que mejor cerremos nuestra boca. No andemos hablando cosas que no tenemos que hablar. Tú mismo te estás atando o estás abriendo hoyos o pozos en los cuales podemos caer nosotros mismos por lo que estamos diciendo. No hablarás falso testimonio. La codicia, ¿qué es la codicia? Usualmente los mandamientos en el Antiguo Testamento se refieren más a las acciones que a las intenciones. Aunque aquí parece aludir a los deseos o actitudes que resultan en las prácticas que se prohíben. La codicia nos puede llevar a hurtar la propiedad ajena, como también a adulterar con el cónyuge ajeno. Podríamos hasta pensar que la codicia nos lleva a matar, que es el sexto mandamiento, y a dar falso testimonio en contra de alguno. El noveno mandamiento es la codicia, que ha llevado al pecado desde la caída en el principio, en Génesis capítulo 3, verso 6, cuando la codicia se convirtió en la chispa que resultó en el pecado que inició la corrupción y degradación de la humanidad. La codicia es algo que Dios ve dentro de nosotros, que a veces no se ve así a flor de piel, que se puede notar en las personas, pero están dentro del corazón de la gente. Están esos pecados son en el alma o en el corazón, que se dejan ver con las acciones de las personas. Miren, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. La codicia no es buena. No te deja ser feliz la codicia porque no te conformas con lo que tienes. Siempre estás ansioso de tener otras cosas. El que no es feliz con su esposa codicia otras mujeres. El que no es feliz con lo que tiene en su casa codicia algo que está fuera de su casa. Y la codicia no nos lleva a algo bueno. Es mejor tener contentamiento con lo que Dios nos da, con lo que Dios nos ha dado. Aprender a ser feliz con esas cosas que Dios nos ha dado. ¿Por qué, hermano? Porque la felicidad no es tener en las cosas que les agradan a los demás.
Mire, hay gente que se preocupa por tener contenta a la demás gente a su alrededor. Y mientras ve tengan contenta a la gente a su alrededor, él piensa que todo está feliz. Pero dentro de él no es feliz. Y aquí lo importante es que tú seas feliz. Que tu casa, que tu familia esté bien fundamentada en Cristo Jesús. Porque las demás cosas están afuera. La familia es lo primero. Por eso es que la familia ha sido afectada. Porque Satanás sabe que si él destruye un fundamento en una familia, se dañó por completo las generaciones más adelante. Porque trae efectos, trae secuelas. Solamente se rompen y se cortan cuando uno viene a los pies de Cristo y dice: la sangre de Cristo tiene poder, y de aquí en adelante, de mi generación para adelante, ya no se va a afectar mi familia. Todas las generaciones que han pasado hasta los tiempos que estamos viviendo, el hombre ha sido afectado por el pecado, pero nosotros lo hemos cortado de raíz cuando venimos a Cristo, esperando que nuestra familia no caiga otra vez en eso. Vamos a ponernos en pie, esperando que la familia, hermanos, se mantenga en el Señor. Te bendiga, gracias. Que nuestra familia le sirva a Cristo. Si Él se tarda en venir, a mí me gustaría que mis hijos sean siervos del Señor. Que los nietos, los hijos de mis hijos, sean siervos del Señor. Aunque nosotros ya no lo veamos, pero esa sería nuestra satisfacción, de haber instruido a nuestra familia en el camino del Señor. Estos son los 10 mandamientos que se le dieron al pueblo, pero usted y yo tenemos la palabra del Señor, que Cristo lo vino a resumir en dos mandamientos, y usted lo sabe cuáles son. Aleluya, Señor. Usted sabe cuáles son esos mandamientos. Así que vamos a ponerlos por obra. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por esta palabra, Señor, que tú la diste a tu pueblo, Dios mío, para que él fuera regido por esta palabra, Señor, para que le fuera bien en esa tierra donde fluía leche y miel, para que no se apartaran de ti, para que les fuera bien y fueran prosperados en todo, Señor amado, para que la bendición tuya estuviera sobre ellos. La bendición, Dios mío, aleluya, que no empobrece, Señor. La bendición, aleluya, que no nos quita el sueño. La bendición que nos acerca a ti. Que damos gracias, Dios mío, por lo que tenemos, y hay contentamiento, Dios, para adorar y glorificar tu nombre. Gracias, oh Cristo de la gloria. En esta mañana, Señor, vamos a adorar tu nombre, exaltarte a través de las alabanzas, oh Dios, reconociendo el Dios tan grande que tenemos, que no hay otro Dios como nuestro Dios. Gracias, oh Dios del cielo, en esta hora. Esos son tus mandamientos dados al pueblo, pero ahora Cristo los ha resumido en dos, oh Dios mío. Es el de amarte a ti sobre todas las cosas y el de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo.